20 horas con 3 minutos ha arribado a esta sesión, a esta sala de sesiones del Consejo Distrital el primer paquete, que es 251 básica. 251 básica. Es de la elección de diputaciones federales. 351 básica. PAN 10, PRI 10, PRD 10, Verde 10, PT 10, Movimiento Ciudadano 10, Morena 10, PAN PRI PRD 10, PAN PRI 10, PAN PRD 10, PRI PRD 10, Verde PT Morena 10, Verde PT 10, Verde Morena 10, PT Morena 10, no registrados 0, nulos 0. Total 200.